Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, y un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar: mi patrón me va a quitar la administración. ¿Qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas, y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que debo hacer para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó: ¿cuánto le debes? Él le contestó: 100 garrafas de aceite. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, siéntate enseguida y rebájala a 50. A otro le preguntó: ¿y tú cuánto le estás debiendo? Él le contestó: 100 sacos de trigo. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, rebájala a 80. Y el patrón no pudo menos de reconocer que ese administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús, los hijos del mundo son más astutos en sus negocios que los hijos del reino de la luz. Palabra del Señor. Hemos escuchado esta palabra que ha sido proclamada sobre nuestras vidas y descubramos tres preciosas enseñanzas a partir del Evangelio que hemos leído. La primera: Jesús no se escandaliza de la astucia de los hijos del mundo. Por el contrario, invita a los hijos del reino a que aprendan de esa astucia. Esto de alguna manera rompe ciertos paradigmas o imaginarios colectivos que maneja la sociedad, en el sentido de que ser católico es un poco ser ingenuo, pasarse de sano o incluso ser un poco tonto. No, Jesús nos invita a tener astucia, inteligencia espiritual, como tienen astucia los hijos del mundo para sus negocios. Que nosotros tengamos astucia para saber anunciar a Jesús a los hombres y mujeres del momento histórico que estamos viviendo. Coloco un ejemplo sencillo. A veces una madre acongojada se acerca a uno como sacerdote y le dice: Padre, este hijo adolescente, mientras fue niño, fue piadoso, buscaba de Dios, llegó a la adolescencia o entró a la universidad y es descreído y hostil frente a la religión. Lo primero que hay que decirle a esa mamá es que no desespere, y lo segundo es que obre con astucia o inteligencia espiritual. Dios se propone, no se impone, en primer lugar. En segundo lugar, es ayudarle a descubrir que el chico está en una edad de su vida donde es la rebeldía, la negación frente a todo. Parece que nosotros olvidáramos que hemos vivido esas etapas en la vida donde somos plenamente contestatarios, rebeldes, levantados, a veces hasta insolentes, contra todo lo que represente la autoridad familiar, los papás, la autoridad escolar, los maestros, la autoridad religiosa, los dogmas y aún los ministros de la iglesia. Por eso no nos podemos escandalizar y aprender a obrar con inteligencia espiritual. Pero en segundo lugar hay que decirle a esa madre acongojada: aprende a meterte con los temas de tu hijo en la adolescencia para salirte con los tuyos. Hemos aprendido claramente ese proverbio: métete con la de esa persona y te sales con la tuya. Jesús, repito, no reprueba la astucia en el tema de la evangelización y de propagar el reino de los cielos. Felicitó al administrador astuto, reconoce que hay una astucia para el mundo, para los negocios, pero nos invita a nosotros, cristianos, católicos, a no pasarnos de sanos, de ingenuos y también a tener inteligencia espiritual a la hora de salvar almas
que están esclavas de su oscuridad, de su ceguera o simplemente de los deleites del mundo. Hagamos una segunda enseñanza, o presentemos una segunda enseñanza. Jesús, hablando de este administrador, ciertamente, aunque lo felicitó por su astucia, no deja de reconocer que es un desleal, que es un infiel. Y Jesús nos propone a los discípulos, a cada uno de nosotros, que la fidelidad en la vida se construye en los pequeños detalles. Y lanzará un aforismo, un apotegma, una máxima universal que ha hecho carrera en la historia del mundo. El que no es leal, el que no es fiel en los pequeños detalles, en los pequeños actos, no será leal, no será fiel en los grandes episodios de la vida. Digámosle en un lenguaje muy sencillo, las deslealtades, las infidelidades a los principios o valores personales, al amor humano debido a otra persona, empiezan con pequeños deslices. Vamos dejando entreabrir como una puerta y luego se abre completamente, entran todos los fantasmas del adulterio o de otros valores a nuestra vida y descubrimos que esa puerta que salvaguardaba la fidelidad de nuestros valores es una puerta que no somos capaces de cerrar. A veces una relación en la infidelidad se empezó con una conversación caliente a través del WhatsApp, a través de unos mensajes insinuantes, y nosotros vamos contemplando una idea, aún sabiendo que tenemos una fidelidad, un amor matrimonial, y de pronto nos vamos abriendo con el tiempo a otras realidades y descubrimos que ya no somos capaces de cerrar esa puerta que se había abierto. Bueno, esto lo entendemos, pero más allá de un diagnóstico, preguntémonos cómo hacer para ser fieles a los principios, al amor de las personas, de una pareja y al amor de Dios. Y yo encuentro dos caminos definitivos. El primero, un camino más de orden espiritual. Solo cuando hay un amor profundo por un valor, por una persona, uno es capaz de ser fiel, leal, de ser coherente con ese principio. Si hay un amor profundo, ser coherente o ser fiel a esa persona. Cuando el amor se debilita, cuando el cariño se enferma, cuando de alguna manera se va apagando ese fuego del amor primero, nosotros fácilmente podemos caer en infidelidades al amor humano o a los principios rectores, orientadores de nuestra vida. Date cuenta, querido amigo, que el adulterio, por ejemplo, no empieza cuando tú copulaste con una mujer o con un hombre que no era tu cónyuge. El adulterio se inicia cuando el amor de pareja se dejó debilitar, se volvió rutinario, no se alimentó, no se sostuvo, y entonces el corazón se dispara y empieza a prender antenas mirando a todos lugares, otras personas que puedan llenarte. Igual, cuando uno no está muy convencido de unos principios éticos que gobiernan la vida, de alguna manera uno fácilmente renuncia a unos valores. Coloco un ejemplo claro: nuestros padres y abuelos, cuando empeñaban su palabra en un negocio comercial, eran absolutamente fieles a esa palabra, así supieran que en ese negocio, la venta de ese ganado, la venta de esa cosecha, la venta de esa finca, iban a perder económicamente. Hoy, en el mundo de lo que el Papa Benedicto XVI en su momento llamó el relativismo ético, hoy no hay fidelidad o consistencia grande frente a los valores. Eso hace que uno diga, esto no es malo, esto es normal, esto todo el mundo lo hace, mientras a uno no lo pillen, mientras no se den cuenta, uno lo puede ir haciendo. ¿Qué problema es? Porque no hay esa convicción y ese amor profundo. Y es aquí donde tocamos esa segunda causa de la fidelidad. La primera, el amor, y la segunda, una convicción muy profunda de qué es bueno en la vida y de qué es malo. Hoy se habla mucho por parte de los epistemólogos y por parte de los sociólogos en temas culturales. Hoy se habla mucho de una tolerancia ingenua, olvidando que tolerar la mentira es ser intolerantes con la verdad. Tolerar el mal es ser intolerantes con el bien. Hoy nos pasa algo que en nombre de mi libertad, de que todo lo debo de aceptar, de que todo lo debo de tolerar,
hemos de alguna manera debilitado nuestras convicciones, nuestros principios, y nos parece que yo tengo que aceptar todo en la vida, que eso es parte de la normalidad cultural que nos impone el llamado pensamiento único, que hoy está muy documentado, lo podemos mirar en internet, la dictadura del pensamiento único, poner a las personas a pensar todas de la misma manera, a tener los juicios morales bajo el mismo criterio o rasero. Esta incapacidad de ser firmes con valores morales, el respeto al cuerpo, la honestidad en los negocios, digamos el amor fiel a otras personas, la solidaridad con los demás, eso ha hecho que de alguna manera nosotros no seamos fieles en las actuaciones que tenemos. Hemos hecho pues un diagnóstico y descubrimos cómo este administrador infiel quizás le faltó amor por lo que hace o sencillamente no tenía convicciones, certezas éticas y morales muy profundas y se dejó llevar por la corriente. Decimos para el mundo, y lo decimos con algo de pena, Colombia fue un país hermoso hasta la década de los 60 y principios de los 70, cuando irrumpió con mucha fuerza el narcotráfico en nuestro país y tuvo los carteles de drogas más grandes del mundo, nuestra amada nación Colombia, fue cuando la sociedad se pervirtió, se corrompió, se dañó. Lo que viven ahora nuestros hermanos mexicanos, y un saludo para ellos, lo vivió Colombia hace 30 años, 40 años, porque de alguna manera el dinero era la máxima, los valores se fueron de calle, se atropellaron. El dinero es el que hablaba, el dinero es el que ponía las normas éticas, las normas sociales. Se contaminaron las instituciones políticas, los jueces, las fuerzas armadas, los estamentos sociales, y de alguna manera descubrimos que nuestros valores morales no eran tan fuertes. Bueno, hasta ahí dejemos el análisis de ese segundo punto. El que no es fiel en las pequeñas cosas no será fiel en los grandes acontecimientos de la vida. Y ahora hablemos de una tercera y última enseñanza. Jesús hará una afirmación definitiva que es reiterada a lo largo de los evangelios, cuando nos afirma: un hombre no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Yo no sé, amigos, si ustedes lo sepan, la única palabra en la Biblia a la que Jesús le da el título de Señor es a la expresión mamón, que significa riqueza, dinero. De alguna manera se ha enseñoreado en nuestro corazón. Y hoy decimos, hay un Dios del cielo, el Dios de Jesucristo, el Dios de los cristianos, y hay un Dios de la tierra, el dinero, al que obedecemos, al que vendemos nuestra conciencia, al que de alguna manera nosotros no negociamos nuestra vida. El Señor nos dice, tienes que ser de convicciones. El dinero es un medio, no un fin. El fin es Dios. El fin es el reino, el fin es la justicia, el fin es el amor entre los hombres. El dinero es un medio para tu bienestar, ciertamente, para el bienestar de los demás, ciertamente, para desarrollar proyectos para el reino, ciertamente, pero es un medio, no un fin en sí mismo. El hombre se equivoca cuando hace de la riqueza un fin en su vida y se dedica solamente a acumular y acumular. Conozco historias de personas que han sido adineradas y que con ocasión de una enfermedad de pronto han descubierto una luz interior en su corazón y se hacen esta reflexión: me dediqué en la vida a acumular, a atesorar, y ni disfruté en la vida ni fue tanto lo que serví con mi dinero a los demás. Uno tiene que aprender de esas lecciones de vida y descubrir que de estos bienes de la tierra apenas somos meros administradores, los bienes materiales, pero también los bienes espirituales, los carismas, los dones, los talentos que tengamos. Por eso, que al final de nuestra vida no digamos absoluticé ninguna realidad del mundo, sino solamente Dios. Jesús claramente al final de esta parábola dice: no se puede servir a Dios y al dinero, indicando que el uno es excluyente con el otro. Hoy, y con esto concluimos, pidámosle al Señor tener la sabiduría de ser buenos administradores de los talentos espirituales y de los bienes materiales que hemos recibido, y pidámosle al Señor la gracia de saber que todo lo que tenemos en la vida
no es solamente en provecho o en beneficio personal, sino para ponerlo al servicio de los demás. Ahí está la alegría de la vida y ahí está la gran sabiduría de todo lo que como bienes espirituales o bienes materiales tenemos. No son de nosotros, se multiplican si nosotros sabemos ponerlos al servicio de los demás. Y pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a aprender estas sencillas enseñanzas para nosotros, astutos para Dios, que no ingenuos. Primera enseñanza, ser fieles, pidiendo amor a lo que decimos es importante para nuestra vida y una conciencia ética firme. Y 3, sabiendo que los bienes se necesitan, pero no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar las metas superiores que Dios nos ha colocado en la vida. Que nuestro mundo entienda que es importante tener, pero que es más importante amar. Que el hombre de hoy descubra que es importante aparecer, pero es más importante ser antes que aparecer. Que las familias hoy descubran que es más importante el gozo espiritual que el goce meramente pulsional, instintivo o biológico. Es aquí donde encontramos sabidurías y grandes lecciones para nuestra vida. Amén.
Jesús nos invita a tener astucia, inteligencia espiritual, como tienen astucia los hijos del mundo para sus negocios, que nosotros tengamos astucia para saber anunciar a Jesús a los hombres y mujeres del momento histórico que estamos viviendo. Coloco un ejemplo sencillo. A veces una madre acongojada se acerca a uno como sacerdote y le dice: Padre, este hijo adolescente, mientras fue niño, fue piadoso, buscaba de Dios, llegó a la adolescencia o entró a la universidad y es descreído y hostil frente a la religión. Lo primero que hay que decirle a esa mamá es que no desespere, y lo segundo es que obre con astucia o inteligencia espiritual. Dios se propone, no se impone, en primer lugar. En segundo lugar, es ayudarle a descubrir que el chico está en una edad de su vida donde es la rebeldía, la negación frente a todo. Parece que nosotros olvidáramos que hemos vivido esas etapas en la vida donde somos plenamente contestatarios, rebeldes, levantados, a veces hasta insolentes, contra todo lo que represente la autoridad familiar, los papás, la autoridad escolar, los maestros, la autoridad religiosa, los dogmas y aún los ministros de la iglesia. Por eso no nos podemos escandalizar y aprender a obrar con inteligencia espiritual. Pero en segundo lugar hay que decirle a esa madre acongojada: aprende a meterte con los temas de tu hijo en la adolescencia para salirte con los tuyos. Hemos aprendido claramente ese proverbio: métete con la de esa persona y te sales con la tuya. Jesús, repito, no reprueba la astucia en el tema de la evangelización y de propagar el reino de los cielos. Felicitó al administrador astuto, reconoce que hay una astucia para el mundo, para los negocios, pero nos invita a nosotros, cristianos, católicos, a no pasarnos de sanos, de ingenuos y también a tener inteligencia espiritual a la hora de salvar almas que están esclavas de su oscuridad, de su ceguera o simplemente de los deleites del mundo. Hagamos una segunda enseñanza, presentemos una segunda enseñanza. Jesús, hablando de este administrador, ciertamente, aunque lo felicitó por su astucia, no deja de reconocer que es un desleal, que es un infiel. Y Jesús nos propone a los discípulos, a cada uno de nosotros, que la fidelidad en la vida se construye en los pequeños detalles. Y lanzará un aforismo, un apotegma, una máxima universal que ha hecho carrera en la historia del mundo. El que no es leal, el que no es fiel en los pequeños detalles, en los pequeños actos, no será leal, no será fiel en los grandes episodios de la vida. Digámosle en un lenguaje muy sencillo: las deslealtades, las infidelidades a los principios o valores personales, al amor humano debido a otra persona, empiezan con pequeños deslices. Vamos dejando entreabrir como una puerta y luego se abre completamente. Entran todos los fantasmas del adulterio o de otros valores a nuestra vida y descubrimos que esa puerta que salvaguardaba la fidelidad de nuestros valores es una puerta que no somos capaces de cerrar. A veces una relación en la infidelidad se empezó con una conversación caliente a través del WhatsApp, a través de unos mensajes insinuantes, y nosotros vamos contemplando una idea, aún sabiendo que tenemos una fidelidad o un amor matrimonial, y de pronto nos vamos abriendo con el tiempo a otras realidades y descubrimos que ya no somos capaces de cerrar esa puerta que se había abierto. Bueno, esto lo entendemos, pero más allá de un diagnóstico, preguntémonos cómo hacer para ser fieles a los principios, al amor de las personas, de una pareja y al amor de Dios. Y yo encuentro dos caminos definitivos. El primero, un camino más de orden espiritual. Solo cuando hay un amor profundo por un valor, por una persona, uno es capaz de ser fiel, leal, de ser coherente con ese principio. Si hay un amor profundo, ser coherente o ser fiel a esa persona. Cuando el amor se debilita, cuando el cariño se enferma,
cuando de alguna manera se va apagando ese fuego del amor primero, nosotros fácilmente podemos caer en infidelidades al amor humano o a los principios rectores orientadores de nuestra vida. Date cuenta, querido amigo, que el adulterio, por ejemplo, no empieza cuando tú copulaste con una mujer o con un hombre que no era tu cónyuge. El adulterio se inicia cuando el amor de pareja se dejó debilitar, se volvió rutinario, no se alimentó, no se sostuvo, y entonces el corazón se dispara y empieza a prender antenas mirando a todos lugares, otras personas que puedan llenarte. Igual, cuando uno no está muy convencido de unos principios éticos que gobiernan la vida, de alguna manera uno fácilmente renuncia a unos valores. Coloco un ejemplo claro: nuestros padres y abuelos, cuando empeñaban su palabra en un negocio comercial, eran absolutamente fieles a esa palabra, así supieran que en ese negocio, la venta de ese ganado, la venta de esa cosecha, la venta de esa finca, iban a perder económicamente. Hoy, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, y un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar: mi patrón me va a quitar la administración. ¿Qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas, y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que debo hacer para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó: ¿cuánto le debes? Él le contestó: 100 garrafas de aceite. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, siéntate enseguida y rebájala a 50. A otro le preguntó: ¿y tú cuánto le estás debiendo? Él le contestó: 100 sacos de trigo. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, rebájala a 80. Y el patrón no pudo menos de reconocer que ese administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús, los hijos del mundo son más astutos en sus negocios que los hijos del reino de la luz. Palabra del Señor. Hemos escuchado esta palabra que ha sido proclamada sobre nuestras vidas y descubramos tres preciosas enseñanzas a partir del Evangelio que hemos leído. La primera: Jesús no se escandaliza de la astucia de los hijos del mundo. Por el contrario, invita a los hijos del reino a que aprendan de esa astucia. Esto de alguna manera rompe ciertos paradigmas o imaginarios colectivos que maneja la sociedad, en el sentido de que ser católico es un poco ser ingenuo, pasarse de sano o incluso ser un poco tonto. No. Bueno, hasta ahí dejemos el análisis de ese segundo punto. El que no es fiel en las pequeñas cosas no será fiel en los grandes acontecimientos de la vida. Y ahora hablemos de una tercera y última enseñanza. Jesús hará una afirmación definitiva que es reiterada a lo largo de los evangelios, cuando nos afirma: un hombre no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Yo no sé, amigos, si ustedes lo sepan, la única palabra en la Biblia a la que Jesús le da el título de Señor es a la expresión mamón, que significa riqueza, dinero.
de alguna manera se ha enseñoreado en nuestro corazón. Y hoy decimos, hay un Dios del cielo, el Dios de Jesucristo, el Dios de los cristianos, y hay un Dios de la tierra, el dinero, al que obedecemos, al que vendemos nuestra conciencia, al que de alguna manera nosotros no negociamos nuestra vida. El Señor nos dice, tienes que ser de convicciones. El dinero es un medio, no un fin. El fin es Dios. El fin es el reino, el fin es la justicia, el fin es el amor entre los hombres. El dinero es un medio para tu bienestar, ciertamente, para el bienestar de los demás, ciertamente, para desarrollar proyectos para el reino, ciertamente, pero es un medio, no un fin en sí mismo. El hombre se equivoca cuando hace de la riqueza un fin en su vida y se dedica solamente a acumular y acumular. Conozco historias de personas que han sido adineradas y que con ocasión de una enfermedad de pronto han descubierto una luz interior en su corazón y se hacen esta reflexión: me dediqué en la vida a acumular, a atesorar y ni disfruté en la vida ni fue tanto lo que serví con mi dinero a los demás. Uno tiene que aprender de esas lecciones de vida y descubrir que de estos bienes de la tierra apenas somos meros administradores, los bienes materiales, pero también los bienes espirituales, los carismas, los dones, los talentos que tengamos. Por eso, que al final de nuestra vida no digamos absoluticé ninguna realidad del mundo, sino solamente Dios. Jesús claramente al final de esta parábola dice, no se puede servir a Dios y al dinero, indicando que el uno es excluyente con el otro. Hoy, y con esto concluimos, pidámosle al Señor tener la sabiduría de ser buenos administradores de los talentos espirituales y de los bienes materiales que hemos recibido, y pidámosle al Señor la gracia de saber que todo lo que tenemos en la vida no es solamente en provecho o en beneficio personal, sino para ponerlo al servicio en el mundo de lo que el Papa Benedicto XVI en su momento llamó el relativismo ético. Hoy no hay fidelidad o consistencia grande frente a los valores. Eso hace que uno diga, esto no es malo, esto es normal, esto todo el mundo lo hace, mientras a uno no lo pillen, mientras no se den cuenta, uno lo puede ir haciendo. ¿Qué problema es? Porque no hay esa convicción y ese amor profundo. Y es aquí donde tocamos esa segunda causa de la fidelidad. La primera, el amor, y la segunda, una convicción muy profunda de qué es bueno en la vida y de qué es malo. Hoy se habla mucho por parte de los epistemólogos y por parte de los sociólogos en temas culturales. Hoy se habla mucho de una tolerancia ingenua, olvidando que tolerar la mentira es ser intolerantes con la verdad. Tolerar el mal es ser intolerantes con el bien. Hoy nos pasa algo que en nombre de mi libertad, de que todo lo debo de aceptar, de que todo lo debo de tolerar, hemos de alguna manera debilitado nuestras convicciones, nuestros principios, y nos parece que yo tengo que aceptar todo en la vida, que eso es parte de la normalidad cultural que nos impone el llamado pensamiento único, que hoy está muy documentado, lo podemos mirar en internet, la dictadura del pensamiento único, poner a las personas a pensar todas de la misma manera, a tener los juicios morales bajo el mismo criterio o rasero. Esta incapacidad de ser firmes con valores morales, el respeto al cuerpo, la honestidad en los negocios, digamos el amor fiel a otras personas, la solidaridad con los demás, eso ha hecho que de alguna manera nosotros no seamos fieles en las actuaciones que tenemos. Hemos hecho pues un diagnóstico y descubrimos cómo este administrador infiel quizás le faltó amor por lo que hace o sencillamente no tenía convicciones, certezas éticas y morales muy profundas y se dejó llevar por la corriente. Decimos para el mundo y lo decimos con algo de pena, Colombia fue un país hermoso hasta la década de los 60 y principios de los 70, cuando irrumpió con mucha fuerza el narcotráfico en nuestro país y tuvo los carteles de drogas más grandes del mundo, nuestra amada nación Colombia, fue cuando la sociedad se pervirtió, se corrompió, se dañó.
Lo que viven ahora nuestros hermanos mexicanos, y un saludo para ellos, lo vivió Colombia hace 30 años, 40 años, porque de alguna manera el dinero era la máxima, los valores se fueron de calle, se atropellaron. El dinero es el que hablaba, el dinero es el que ponía las normas éticas, las normas sociales. Se contaminaron las instituciones políticas, los jueces, las fuerzas armadas, los estamentos sociales, y de alguna manera descubrimos que nuestros valores morales no eran tan fuertes.